Buenas noches, abogada. Hoy día le voy a hablar sobre los 7 personajes más importantes de la antigua Grecia. Primero vamos a empezar con Homero. Homero es el más importante autor de todos los tiempos, por cuanto influyó mucho en las artes y en la literatura posterior, en constancia con su importancia y su antigüedad. La figura de Homero ha viajado en un ir y venir constantemente. Entre la leyenda y la historia, ha suscitado innumerables veces páginas de estudios de búsqueda de la auténtica autoría de las obras que convencionalmente se le atribuyen, la Odisea y la Ilíada. Como antiguo Aedo, Homero no habría sido el autor de los poemas épicos, sino el responsable de la composición ordenada de una serie de fragmentos orales. Este Aedo significa que para la historia, el final de la tradición oral y el comienzo de la literatura escrita. Segundo, Pericles. Pericles fue probablemente el político más importante de la antigua Grecia, ya que su impecable gestión política y su inteligente actuación como estratega militar hicieron de su tiempo la época dorada de Atenas, hasta tal punto que esta parte de la historia griega ha sido denominada como el siglo Pericles, aunque su gobierno apenas duró un tercio de siglo. Alejandro Magno, Megas Alejandro o en griego, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Supuso un punto de inflexión en el cual conocemos la historia del día de hoy. Al igual que sucedió con la caída del Imperio Romano y de Occidente o el estallido de la Revolución Francesa. En efecto, la división convencional de la historia de Grecia dispone en la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., el fin de la época clásica y el comienzo de la época helenística. Tercero, Aristóteles. Aristóteles es posiblemente el filósofo griego más influyente del occidente. Nació en Macedonia, en la ciudad de Estagira. Su padre Nicomaco se sabe que fue el médico del rey de Macedonia, Amintas III, por lo que se sabe que mientras él era médico del rey, vivieron en el reino, padre e hijo, tuvieron residencia en Pella, que es la capital de Macedonia, del reino de Macedonia. Después de la muerte del rey Amintas III, Aristóteles fue enviado a la academia como pupilo de Platón. Más tarde Aristóteles volvería a Pella para convertirse en el preceptor del nieto del rey Amintas, el que más tarde se convertiría en Alejandro III de Macedonia o Alejandro Magno. Quinto, Sófocles. Sófocles fue uno de los 3 eminentes tragediógrafos griegos, junto con Esquilo y Eurípides. Su nombre estudia aún en la escuela de hoy, y no pasa un año sin que se interprete y versione cualquiera de las escasas obras, 7 obras que tuvo, que nos ha legado la historia de forma íntegra. Fidías fue un escultor ateniense de la época de Pericles, de gran relevancia en el panorama artístico de la antigua Grecia, debido principalmente a sus obras en Acrópolis de Atenas y realizadas por encargo del gobernante ateniense para la completa reforma de Acrópolis una vez destruida esta por el ejército de Persa. Safo fue una poetista griega, especialmente conocida por sus poemas amorosos. Hoy en día hay consenso en la excelente calidad literaria de la lírica de Lesbos, pero lamentablemente su obra ha llegado a una parte insignificante. La razón por la que la transición de sus poemas han sido tan deficientes se debe con toda seguridad a su fama de mujer dedicada a muchachas jóvenes. Hay quien lo justifica explicando que los responsables de transmitir su obra no tuvieron en cuenta las dos realidades que se encuentra detrás de la figura de Safo, la escritora por un lado y el personaje por el otro.